recoger firmas para una libre postulación, tomando en cuenta algo muy importante, y es que la cantidad de participantes por libre postulación a cada cargo depende de la cantidad de firmas que obtengan, y es una cantidad específica de personas que pueden participar. Eso resta participación a otros. Por supuesto, Ricardo. Yo creo que para poder entender lo que está sucediendo es importante entender algunos elementos. Primero, la diferencia entre libre postulación e independiente. Libre postulación es una modalidad que propicia el Código Electoral para poder optar, cumplir con ese derecho constitucional de elegir y ser elegido. Y eso lo optan personas que no necesariamente están dentro de un partido político. Y luego está el término independiente. Independiente que desde nuestra perspectiva es una persona que no se debe a un colectivo. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Muchas personas de partidos políticos, tomando en cuenta también la decadencia en la que se encuentran los partidos políticos, la mala fama que han obtenido por su mala ejecución de años, están ahora optando por esta opción, por esta modalidad de libre postulación, pero no necesariamente son personas independientes, porque prácticamente son ramificaciones de estos partidos políticos. Entonces, precisamente por esa decadencia en la que se encuentran los partidos políticos y por ese auge que han tomado los independientes o la libre postulación, es que entonces estas personas de partidos políticos están optando por esta opción. Pero lamentablemente no le podemos o es difícil para el ciudadano discernir entre libre postulación e independiente en un panorama, en una coyuntura en la que tampoco se está dando la debida divulgación y la debida docencia hacia los ciudadanos. Entonces, obviamente, los partidos políticos, los miembros de los partidos políticos están aprovechando esta falta de información, esta falta de docencia y van entonces a postularse y aprovecharán a varios incautos para venderse como independientes, aprovecharse de ese auge que está tomando la figura independiente y entonces lograr los escaños. Pero eso se debe precisamente a lo que te menciono, una decadencia, una falta de credibilidad y de confianza sobre los partidos políticos, y los miembros de partidos políticos lo saben, y por eso es que estamos viendo esta tendencia últimamente de miembros de partidos políticos vendiéndose como independientes, optando por la libre postulación, pero nuevamente no son independientes. Lo permite la ley electoral, pero no son independientes. Y hablemos de eso que permite también la ley electoral, para tener claro, en paralelo, estas personas que busquen colectar firmas para una libre postulación pueden también alterno estar participando por los partidos políticos algún cargo de elección. En efecto, hay muchas situaciones que se están dando a nivel de la ley electoral y también por eso nuestra insistencia cada 5 años de que los ciudadanos se involucren y participen en el proceso de reforma electoral. Cuando se está discutiendo la norma electoral es cuando nosotros más debemos participar y poder incidir para que los cambios que se den a nivel de la ley electoral sean los cambios que respondan a lo que necesita nuestro país. Lamentablemente, cada 5 años somos un grupo muy pequeño los que estamos participando, somos muy pocos quienes le prestamos atención a la importancia de este proceso. Lamentablemente no tenemos el presupuesto ni la estructura para poder hacer una divulgación nacional. Ojalá lo pudiésemos hacer. Quienes lo pueden hacer realmente es el Tribunal Electoral, pero es allí donde tenemos que actuar y que participar para que los cambios se den en favor del fortalecimiento de la democracia. Lamentablemente, la ley electoral hoy día establece varios aspectos que no contribuyen a ese cometido del fortalecimiento de la democracia, y es precisamente lo que mencionas, personas que pueden postularse como por partido político o por libre postulación, o personas que pueden postularse a 2 cargos al mismo tiempo. Son cosas que nosotros, desde sociedad civil, hemos estado señalando por años y hemos estado luchando para que se cambie desde la ley electoral. Lamentablemente no hemos tenido ese respaldo desde la ciudadanía y necesitamos que más personas se involucren para poder lograr que estos cambios que necesita nuestro país se logren en algún momento. Sería oportuno también establecer o explicar cómo de alguna manera afecta, debilita la participación de reales independientes o de personas que no tengan ningún tipo de afinidad con partidos políticos, el tema de la participación de otras figuras que ya no solamente tengan trayectoria en partidos políticos, sino también un caudal político en las comunidades, porque se sacan una cantidad específica, y hablemos de cuántas personas por candidatura o por posición de elección
salen y son los que más firmas tienen, en este caso. Eso le quita la participación. ¿Cuántos son? Sí, bueno, lo que sucede es que quienes optamos por la libre postulación siendo realmente independientes, no tenemos esa estructura, no tenemos ese presupuesto, ese respaldo que tiene un colectivo político. eh, y eso ya nos pone en desventaja. Entonces, al personas de partidos políticos optar por la libre postulación con su estructura, con su financiamiento, eso ya les da una ventaja y les permite a ellos poder avanzar de manera más fácil, más fluida para lograr esas firmas. Recordemos que por medio de la libre postulación, solamente 3 candidatos por cada cargo, por cada circuito, pueden pasar a la siguiente fase, que sería la elección general. Entonces son las personas que más firmas logren al final del día. No es el mínimo que se saca con base al 2% a los votos válidos contados en la última elección. Se debe lograr la mayor cantidad de firmas para poder garantizar estar entre ese top 3 de candidatos que pueden pasar a la siguiente fase. Entonces, cuando vemos a estas personas que ya tienen esa estructura, ese financiamiento, postulándose por la libre postulación, entonces ellos van a poder avanzar de manera más fácil. Nosotros lo vamos a tener mucho más difícil porque no contamos con ese respaldo, esa estructura, ese financiamiento. Actualmente nosotros tenemos que financiar o que pagar, costear todos los gastos que representa o que tenemos que costear para poder salir o avanzar de esta primera fase en la que estamos entrando como libre postulación. Entonces, me parece que esa es la afectación que puede causar. Por otro lado, lo que yo siempre digo a los ciudadanos, no se trata simplemente de respaldar y votar por una persona solo porque tiene el título de independiente, sino de realmente revisar los perfiles, revisar la trayectoria, revisar en qué ha estado participando esta persona, cuál ha sido su aporte a la sociedad en los últimos años, dónde ha estado en los últimos años. Y con base a esa premisa, entonces, dar un respaldo. Pero el título de independiente no es garantía de ser ni buen político, ni que vas a hacer las cosas bien, ni tampoco que eres una persona transparente. Entonces creo que allí es donde tenemos que hacer mayor énfasis en la docencia. No respaldar a alguien solo por tener el título de independiente o libre postulación, sino realmente revisar los perfiles, votar a conciencia de forma responsable. Yo creo que de esa manera entonces evitaremos que estos lobos vestidos de oveja logren esos escaños que en consecuencia sería catastrófico porque son los que están dirigiendo el país en este momento y son quienes nos tienen en esta situación tan crítica como nación en este momento. Usted ya ha hecho, pues, ante la instancia, ante el Tribunal Electoral, conocimiento de su aspiración para candidato a diputado. ¿Por qué circuito sería y cuáles serían, según su punto de vista, aquellos elementos o aquellas iniciativas importantes a buscar, dar respuesta o avanzar en el sentido de ese circuito? Así es, Ricardo. Yo me estoy postulando al cargo de diputado por la libre postulación, el circuito 8.3, que antiguamente era el circuito 8.7, eso abarca Betania, Pueblo Nuevo, El Chorrillo, San Felipe, Bellavista, Betania. Entonces es un circuito bastante grande, bastante diverso también. Recordando que los diputados somos electos, o la figura del diputado es electa de manera circuital, pero el trabajo, las Nacional, sí. funciones de un diputado afectan a todo un país. Entonces, las propuestas que yo estoy presentando no se tratan de propuestas que van a un circuito específicamente, se trata de propuestas que van a afectar de forma positiva a todo el país. Y lo primero que quiero impulsar, ya dándole seguimiento a lo que han hecho los diputados independientes que están actualmente en la Asamblea, es modificaciones al reglamento de la Asamblea. Es necesario más transparencia, mayor participación ciudadana, canales que permitan, que propicien esa participación ciudadana de forma fácil, sencilla, fluida, porque eso fortalece la institución, pero también quitar esos privilegios absurdos que se han puesto los diputados de forma voluntaria por años, que la verdad se contrapone con el mandato constitucional de que no habrá fueros ni privilegios. Eso por un lado. Por el lado de educación, estoy proponiendo aspectos como que en el presupuesto general de la nación se adjudique el 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación, pero que también se establezca un marco que permita que ese presupuesto mayor se pueda invertir de forma eficiente en esos aspectos en los que se tiene que invertir. Hablemos de infraestructura, hablemos de la eliminación de escuelas rancho.
Entonces son algunas de las cosas que te puedo mencionar que he presentado ya en mi lista de propuestas que va adjunta a esa solicitud que presenté al Tribunal Electoral. Recuerda que ahora la ley exige que los precandidatos presentemos una lista de propuestas iniciales. Esa lista de propuestas iniciales serán fortalecidas en los siguientes meses en este caminar, en la búsqueda de respaldo, porque nosotros tampoco podemos pretender, yo no puedo pretender saber todo. Por lo tanto, me tengo que apoyar en especialistas, me tengo que apoyar en personas que realmente conocen de la materia. Si vamos a hablar de propuestas de educación, apoyarme en esas organizaciones y esos ciudadanos que están en la comunidad educativa. De igual forma, si se trata de propuestas por el medio ambiente, propuestas de justicia, que es otro de los pilares que estoy proponiendo dentro de mi lista, mayor castigo para aquellos que cometan delitos de corrupción y peculado. No podemos seguir permitiendo que las personas que cometen desde la esfera pública, se les comprueba delitos de corrupción, tengan simplemente sanciones vagas. Necesitamos ser mucho más fuertes en las sanciones a aquellos que lesionen el patrimonio de los panameños. Bien, enhorabuena por estas iniciativas y vamos a estar dando seguimiento al desarrollo de esa postulación y viendo qué ocurre además con estas iniciativas. Algunos las han planteado, otros ya han avanzado en el sentido de pues presentar esa aspiración a recolectar firmas por libre postulación. Muchísimas gracias, licenciado Pití, por la oportunidad de esta conversación esta mañana. Gracias, Ricardo. Buen día. Gracias por la oportunidad.